estas C-ratios me permiten analizar cuando miramos un fondo de inversión si lo ha estado haciendo bien o lo ha estado haciendo mal. Por ejemplo, vayamos a la primera, Sharpe ratio. Es una ratio relativamente sencilla. Es la rentabilidad de la cartera menos la rentabilidad del activo libre de riesgo dividido entre la desviación estándar. ¿Tiene unidades Sharpe? Ninguna no tiene. ¿Por qué? Porque la rentabilidad en que se mide en porcentajes y la desviación estándar, como es basada en rentabilidades, también en porcentajes. Porcentaje dividido entre porcentaje, igual. ¿Pero qué me permite hacer? Saber cuál de los dos fondos es mejor. Imaginemos, por ejemplo, que la rentabilidad del activo libre de riesgo es un 5%. Y yo tengo dos fondos. Tengo un fondo que tiene una rentabilidad del 20% y una volatilidad del 15%, o tengo un fondo que me da una rentabilidad del 25% y una volatilidad del 20%. Fijaros, ya de entrada, ¿qué diríamos? ¿Que el mejor fondo cuál es? El más rentable, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver si el gestor lo ha hecho bien. Primero, el primer caso, ¿qué Sharpe tendría? Tomamos la rentabilidad del 20% menos la del 5, 15, partido entre 15, una Sharpe de 1. Y en el segundo caso, ¿qué Sharpe tendría? 25 menos 5, partido entre 20, dividido entre 20, ¿cuánto es? Sharpe igual a ¿qué? A 1. Fijaros, según Sharpe, estos dos fondos son exactamente iguales. ¿Y qué me está diciendo estos fondos? ¿Qué me está diciendo este Sharpe igual a 1? Que por cada unidad de riesgo añadida, ¿qué rentabilidad me aporta de más sobre el activo libre de riesgo? Una unidad. Por cada unidad de riesgo me aporta ¿qué rentabilidad? Una. ¿Sí? ¿Qué nos gustaría ese fondo de inversión? ¿O qué nos gustaría que fuese la Sharpe? Por cada unidad de riesgo aportada, me diese ¿qué? ¿Más o menos rentabilidad? Mayor. Conclusión, para Sharpes que me gusten, han de ser altas y en la medida de lo posible, mayores a 1. ¿Sí? ¿Sabéis cuál es el Sharpe ratio de la mayoría de índices? Inferiores a 1. ¿Sí? Y qué casualidad que los fondos con más estrellas que tienen Sharpe ¿qué? Mayores a 1. Entonces el Sharpe, fijaros que es una medida que a mayor a 1, mejor es ese fondo, inferior a 1, pues está bien, pero ha asumido más riesgo que rentabilidad me ha dado. ¿Puede ser negativo la Sharpe ratio? Sí. Si logra una rentabilidad inferior a ¿qué? A la renta fija, al activo libre de riesgo. Entonces, ¿qué sería? Aparte de darme riesgo, ¿me estás dando menos rentabilidad? ¿Qué habré hecho entonces? Me olvido de todos los fondos de inversión del mundo y me voy a ¿qué? Al activo libre de riesgo, a la renta fija. Siguiente ratio, la Treynor ratio. ¿A veces habéis escuchado ese dicho de ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente, verdad? Pues esta es la principal premisa que se basa la bolsa. La bolsa se basa por Vicente. San Vicente es el patrón de la bolsa. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Si mi vecino vende, ¿qué voy a hacer yo? Vender. Si mi vecino compra, ¿qué voy a hacer yo? Comprar. Pues ¿qué es lo que ocurre? Que si mi vecino compra y yo también compro y mi vecino vende y yo también vendo, ¿qué pasará? Que seguramente mi acción será parecida ¿a qué? A la evolución conjunta del índice. Una vez dicho esto, podríamos decir que el riesgo de una acción, lo podríamos dividir entre el riesgo sistemático y el riesgo específico. ¿Cuál sería el riesgo sistemático? El de San Vicente. El de San Vicente, el que no lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque todo el mundo va con San Vicente. ¿Sí?
y el riesgo específico, el normal. Entonces, todo el riesgo es lo que se le llama la desviación estándar, o la volatilidad que hemos utilizado antes, y ahora qué pequeño matiz hacemos con la Trainor Ratio. Lo mismo que la Sharpe, pero teniendo en cuenta que únicamente el riesgo sistemático. Si el gestor lo está haciendo bien o mal, gestionando ¿qué? Ese riesgo que es el de San Vicente, que es la ola de la gente. Por lo que es la rentabilidad, renta fija, partido entre la beta. ¿Y la beta qué sería? ¿Cuánto se mueve mi acción por cada unidad de rentabilidad que se mueve el índice? ¿Cuánto se mueve mi acción por cada unidad de rentabilidad que se mueve mi índice? Y ya veréis, la beta. La beta puede tomar valores positivos o negativos. Si es positivo, ¿qué significa? Que si el índice sube, ¿qué hace mi acción? Sube. Si el índice baja, ¿qué hace mi acción? Baja. Si es negativo, ¿qué significa? Que si mi índice sube, ¿qué hace la acción? Baja, porque hace lo contrario. Y si el índice baja, ¿qué hace la acción? Sube. Además, esta beta también puede ser mayor a 1 o menor a 1. Si es mayor a 1, ¿qué significa? Que si el índice sube un 1, ¿cuánto sube mi acción? Más de un 1. Pero eso sí, cuando baja un 1, ¿qué hace mi acción? Baja más de un 1. Y la beta menor a 1, ¿qué sería? Que si el índice sube un 1, ¿qué hace mi acción? Sube menos que un 1%. Pero si cuando baja un 1%, ¿qué hace mi acción? Baja menos de un 1%. Gráficamente, ¿cómo sería todo esto? Gráficamente, ¿cómo sería todo esto? Imaginaros que el azul es el índice, la evolución del índice, y en negro tengo una acción, y en rojo tengo otra acción. La pregunta que os hago es la siguiente. ¿Cuál de las dos acciones, la negra o la roja, es más arriesgada? ¿O cuál de las dos acciones le recomendaríais a vuestro abuelo? La roja no, porque el pobre hombre ya es mayor, tal cual, y, oye, para que no se espante y tal, y se asuste, y él, ¿no? Oye, el marcapasos ahí saltando y tal, ¿no? Oye, pues la rojita, ¿no? ¿Verdad? Más tranquilita. Y la negra, ¿para quién sería? Tal, ese sobrino que tengo, tal, que le mola la caña, tú métete la negra, ya. Y sobre todo, normalmente cuando recomendamos acciones, no sé por qué, siempre las recomendamos aquí, ¿verdad? Y aquí el sobrino o la familiar que le hemos recomendado nos dice, ¿sabes qué? Aquí no me recomiendas más. Aquí dicen vende, ¿vale? Por lo que cuando la teoría o la premisa básica para invertir en bolsa, y siempre es, cuando la bolsa sube, vende. Y cuando la bolsa baja, que es normalmente lo que hacemos la mayoría de la gente al revés. Pero bueno, cierro paréntesis. Fijaros, la negra, ¿qué beta tendría la acción negra? Mayor a 1, porque cuando el índice sube un 1%, ¿qué sube la acción? Más del 1%. Y de lo contrario, cuando baja, baja más del 1%. Y menor sería la roja. Trainor ratio, ¿qué me gustaría que fuese esa trainor ratio? Me gustaría que fuese cuanto mayor, mejor. ¿Por qué razón? Porque cuanto mayor significa que más bien gestionada está ese riesgo sistemático. Y por último, el alfa de Jensen. El alfa de Jensen, me encanta esta frase porque pone, compara la rentabilidad obtenida con la rentabilidad teórica según el modelo CAPM. CAPM responde a las siglas Capital Asset Pricing Model. Modelo de precios activos capital. Es un modelo que me dice cuál sería la rentabilidad teórica dados unos niveles de riesgo. Y fijaros que otra vez aparece ¿qué nivel? La beta. Entonces, el alfa de Jensen, ¿en qué se basa? En riesgo ¿qué? Sistemático. ¿Cuál sería el alfa? La rentabilidad teórica comparada con la rentabilidad real. Esta alfa de Jensen significa la habilidad que tiene el gestor. Si el gestor no tiene ninguna habilidad y no tiene ni habilidad ni positiva ni negativa, ¿cómo será el alfa de Jensen? 0. ¿Sí? ¿Quién tiene alfa de Jensen igual a 0? El índice. La rentabilidad del índice teórica es exactamente a la real. Y un gestor que lo ha hecho muy bien, ¿cuál sería su rentabilidad alfa? Positiva.
Por lo tanto, nos gustan rentabilidades o ratios alfa de Jensen en la medida de lo posible que positivas, y cuanto más altas, mejor. Pregunta, ¿pueden haber alfas negativas? Sí. Si tiene alfas negativas, ¿qué significa? Que la habilidad del gestor ha sido nula. ¿Mm? Que mejor no haga nada, exacto. ¿Sí? Mejor es decirle, oye, toma el índice, lo replicas y a dormir. ¿Mm? Por tanto, como conclusión, fijaros que ya tenemos 3 medidas de riesgo, de rentabilidad ajustada al riesgo, para poder discernir si elegir o poder elegir un fondo u otro. ¿Mm? La Sharpe, ¿qué me gustaría la Sharpe que fuese? 1 o mayor a 1, Trainor elevado y alfa de Jensen positivo, y si puede ser elevado. ¿Mm? Cuanto mayor, mejor.